Pero la constituyente de 1985, además de esos tres poderes que son divididos y que cada uno tiene una función y un rol específico, crea la Corte de Constitucionalidad, que existe en la mayoría de países, que es la revisión de las sentencias que se dicten por última vez en las salas o en la Corte Suprema de Justicia. Ahora nosotros estamos viendo un problema bastante difícil, porque se van a elecciones. Recordémonos que la CC es la que manifiesta a través de un amparo que presenta un abogado, que deben de irse a las elecciones para elegir a la persona que por 2 meses tendría que sustituir al doctor Bonerge Mejía. Se da la elección, gana el juez Moto, pero luego se dice que esta persona no es idónea y que por no tener la idoneidad no puede tomar posesión. Habría que cada uno de ustedes, como estudiantes de derecho y como futuros profesionales, pues ver si esa idoneidad correspondería examinarla ahí, o por ser una manifestación de un voto de colegiados, las personas que fuimos a votar, pues debiéramos de analizar a quién queremos como nuestro representante. Hoy hay un dilema. En primer lugar, debemos de pedirle a Dios por nuestro país, ¿verdad? Para que haya armonía, para que todo salga bien y para que de alguna manera nosotros pues caminemos como una patria, que podamos comprendernos. Miren, ustedes en su mayoría están jóvenes, pero van a ver que muy pronto van a tomar los cargos públicos. La vida pasa muy rápido. Hace 27 años más o menos, yo era estudiante como ustedes. Me gradué y ya tengo 27 años, y a esos 27 pónganle 6 más, 28, 29, 30, 31, 33 años de ser parte de la vida estudiantil. O sea, la vida pasa rápido, así que prepárense. Cada uno tiene que formarse. Es importante lo que usted hacía manifestación a esa pregunta, porque los abogados debemos de cuestionarnos. Tenemos que pensar en qué queremos, en cómo sentimos, en cómo somos. Así que felicitaciones, pero hay que leer más y cada día tratar de ser mejores. Jóvenes, yo digo que ya es hora de nuestra clase. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta con relación a la clase anterior, que que se trataba de los principios constitucionales, del límite al jus puniendi, que el Estado tiene un límite para administrar esa justicia, para imponer esas penas, que el derecho penal, ¿verdad? Debe ser un derecho que debe de estar escrito, que debe estar regido en una norma, que debe ser de esa última voluntad. El principio de retroactividad, ¿verdad? Que en el derecho penal las normas son retroactivas cuando le vaya a favorecer, ¿verdad? Ese principio de culpabilidad, que es el Estado el que está obligado a probar esa culpabilidad de la persona. De lo contrario, debe resguardársele ese derecho único y legítimo de considerársele a la persona que esta persona es inocente. Aquí hay un principio bien especial, el de exclusividad o protección de los bienes. El derecho penal en ese principio de intervención únicamente dice lo hace como de última manera cuando los bienes están en peligro. Aquí, jóvenes, podemos recordar nosotros muchas veces cuando el Estado hace que las personas han invadido una propiedad que pertenece a X o a Y. Entonces el Estado, pues a través del Ministerio Público, al comprobarse la legalidad con los títulos, con las escrituras de esa propiedad, pues puede pedir el desalojo, ¿verdad? Un juez lo tiene que autorizar, entonces puede ir de inmediato a través de la policía para pedir que esa propiedad que sea desalojada de las personas que la tienen de manera ilegal. Por eso es principio de exclusividad de protección de bienes. Es solamente en casos especiales, una vez hayan terminado los procedimientos. El principio de lesividad, ¿verdad? El Estado no tiene que actuar con brutalidad. El Estado tiene limitantes. El Estado debe de guardar, debe de legitimar
esa acción punitiva debe ser de última ratio, ¿verdad? Solamente cuando no exista otra alternativa. Pero si existe otra alternativa, jóvenes, el Buenas Estado... tardes, licenciada. Buenas tardes. Hola. ¿Quién me querían interrumpirme? Hola. ¿Sí me escuchan, No, perdone, jóvenes? licenciada, es que yo solo me uní a la sesión y la estaba saludando, disculpe. Hola, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces debe de existir esa proporcionalidad, ¿verdad? En esa mínima intervención y pues de ahí vimos que el derecho penal pues también tiene que tener en esa criminología, ese estudio, ese análisis, ese seguimiento de cómo va el delito, cuáles son sus causas, ¿verdad? Si es la pobreza, la extrema pobreza, si es la falta de oportunidades de empleo, qué es lo que está pasando también con el crimen organizado, cómo es que se va dando ese vandalismo, ¿verdad? Jóvenes, yo pregunto, ¿tienen ustedes algo que aportar? ¿Tienen algo ustedes que indicar hasta aquí? Hola, Buenas tardes, licenciada. hola. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Ajá. Yo investigué en una tesis el principio de exclusiva protección a los bienes jurídicos, pero la persona lo que desarrollaba es que la protección a los bienes jurídicos era la protección a esos derechos fundamentales de la persona, la vida, la libertad, la indemnidad, pero no sé si es exclusivamente de bienes materiales o también se refiere a los derechos fundamentales. Mire, cuando hablamos, tal vez usted fue más allá, porque aquí le habla la protección de los bienes, pero cuando nosotros vayamos a ver más adelante cómo se van dando los elementos positivos y negativos del delito, va a ir viendo más allá que también le va a hablar de los bienes jurídicos tutelados. Ahí, ese bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida. El bien jurídico tutelado en una violación es la protección, ¿verdad? Es la seguridad de las personas, igual que en el secuestro. Lo vamos a ir viendo más adelante. Yo solo quise tomar este principio del principio de exclusividad y la protección de bienes jurídicos y les puse ese ejemplo, pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco, cuando nosotros vayamos viendo un poco los elementos positivos y negativos. Si miramos el bien jurídico tutelado, ya vimos de homicidio, vimos de secuestro, por ejemplo, de amenazas también es la seguridad de las personas. Pero si me ayudan con algún otro más que ustedes quieran. La libertad, por ejemplo, el secuestro, también el bien jurídico tutelado que protege la norma es la libertad. Más o menos por ahí, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco en el camino y efectivamente son bienes jurídicos que tutelan, que protegen, ¿verdad? Y vamos a desarrollarlos ya cuando nosotros vayamos desarrollando un poco el código. Yo quise ponerles un ejemplo de qué pasa con la protección a la tierra que tienen las personas, ¿verdad? Que es que ahí es la propiedad privada, ¿verdad? No sé si me entendieron o quedaron ustedes con duda en el tema, jóvenes. A eso me refería, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Buenas. Yo solo tenía, por ejemplo, la duda, esto que usted nos explicaba, el Estado también lo tiene regulado para todas las propiedades que son del Estado, porque regularmente cuando se hace una invasión, son propiedades del Estado las que se están invadiendo. Entonces, Aquí lo que hablaba la compañera es que lo que se lesiona como bien jurídico tutelado o protegido es la propiedad, ¿verdad? Que era lo que yo me refería. Efectivamente, recordémonos que los ríos, 150 metros después de los ríos, los lagos, los mares, los parques, no sé cuántos de ustedes son de municipios, pero hay ejidos municipales, ¿verdad? Los ejidos municipales son esas propiedades
que pertenecen con exclusividad al Estado, que son de las municipalidades y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, cuando estamos hablando de eso, ustedes automáticamente pues son dueños de ese, como país son dueños de esa propiedad, ¿verdad? De esa propiedad que pertenece a todos. Y muchas veces hemos visto que en el tema de algunas personas que carecen de propiedades, pues pueden apropiarse de los parques, pueden apropiarse de las orillas de los mercados, pueden apropiarse de los ejidos. Y efectivamente, nosotros podemos ver que también el Estado puede en algún momento pedir el desalojo, porque las personas están cometiendo un ilícito al invadir una propiedad que le pertenece a todos. ¿Alguien más, jóvenes? Hola. ¿Alguien más, jóvenes? Hola. Hola, jóvenes. Hola. Sí, entendimos, licenciada, gracias. Solo voy a contestar aquí. Permítanme, vamos a ver aquí. Ya estuvo. Ok, jóvenes, es que me estaban pidiendo que les enviara el link de la clase a la supervisión. Bueno, entonces, jóvenes, estamos en la unidad 2. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta en la unidad 2, jóvenes? Sobre No, los licenciada, gracias. Bueno, vamos a pasar un poquito a la unidad 3 para que ustedes lleven ahí también anotado y vamos a ver un poquito aquí lo que son las enciclopedias de las ciencias penales. O sea, nosotros vamos a ver cómo es que está evolucionando, cómo es que se va aplicando, cómo empieza el derecho penal, ¿verdad? Muchos de ustedes, si quienes tuvieran encendido el micrófono, nos hacen el favor de ayudarnos a apagarlo ahí también, por favor. Ustedes van a ver en el camino y en el venir que se nos habla de alguna manera que el derecho penal ha ido cambiando. Y ustedes, que muchos de ustedes leen la Biblia, van a encontrar que desde los tiempos antiguos, desde los hebreos, desde los griegos, desde los romanos, pues habían normas que eran características de prohibiciones y se nos ha enseñado, se nos ha dicho mucho sobre ese derecho canónico, ¿verdad? De cuando la Santa Inquisición, pues era la que juzgaba, era la que ponía a los reyes, y que si alguien cometía una transgresión era porque estaba embrujado, que le puchaban con agujas y que si esas agujas no le salía sangre, no le dolía, pues la persona no había cometido el delito. Pero si no le dolía y le dolía mucho y le salía sangre, pues era muestra de que ese dolor era una manifestación de que la persona estaba en pecado. Y pues así nosotros recordamos la historia de Sor Juana y de muchas que fueron quemadas vivas, otras en la horca, y así sucesivamente tenemos historias, ¿verdad? Y así es como el derecho penal pues va cambiando en los tiempos y vamos viendo cómo el derecho penal en esa filosofía va creando una historia, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo que
a lo que le llamamos nosotros esa evolución del derecho penal, es ese pensamiento progresivo de diferentes personas que han cuestionado, que han dado su punto de vista, que han dado sus características universales a lo que consideran que es el derecho penal, ¿verdad? Que es un estudio comparado, que el derecho penal pues también es dogmático, quiere decir que está escrito, que es una norma jurídico penal, que es dinámico, que se puede estudiar, que el derecho penal tiene diferentes métodos, ¿verdad? Para poderlo estudiar. Tiene un método práctico, tiene un método también escrito para poder ser estudiado, ¿verdad? El derecho penal, pues, para estudiarlo, dice, cuando lo estudiamos por ciencia, se va a estudiar al hombre. Cuando me refiero a hombre, digo hombre y mujer. Se va a estudiar a la persona, al delincuente, se va a estudiar el ambiente, el contorno donde ellos se mueven, las características criminales. Miren, antes cuando hablábamos del derecho penal, hablábamos del hombroso y se contaban muchos escritos sobre este escritor italiano que estudiaba el derecho penal y que posteriormente, más adelante, nosotros los vamos a ir viendo a través de las escuelas, que también está el señor Ferri, perdón, que era un psicólogo. También vamos a ver antropólogos estudiando el derecho penal, pero el señor Lombroso, él decía que habían algunas personas que cuando ya tenían características especiales o las personas que hoy miramos, que ya la ciencia las ha considerado con capacidades especiales, pues él decía que eran personas que venían ya como criminales, tenían las orejas grandes, estaban desfigurados o les faltaba un miembro de las manos o los pies, y estas personas consideraba Lombroso que eran las personas que había que estudiar, porque eran las personas que de conformidad con ese estudio antropológico criminal que tenían más tendencia, porque ya genéticamente traían algunos genes que eran considerados como criminales. Y entonces César Lombroso decía que el delincuente traía ya en él como persona, biológicamente, en la mente, una enfermedad, que esa enfermedad era como una demencia social, que era una persona antisocial y que por lo tanto se le debía de considerar a esa persona como un peligroso, como un delincuente. Y también César Lombroso decía que esa persona que se le consideraba delincuente, pues ya traía en esos tiempos una parte salvaje, que esas personas también decía él que podían ataviarse, que eran gente de color. Los negros, por ejemplo, de raza negra, él decía que eran degenerados, que eran personas que ya eran salvajes, que eran personas que traían características de delincuentes. Y a eso él le llamó pues la antropología criminal, la biología criminal, ¿verdad? Que esas personas biológicamente desde la concepción pues ya traían motivos suficientes para considerarse que eran antisociales, que esas personas eran delincuentes. La psicología criminal, ¿verdad? Él decía que estas personas debían de estudiarse detenidamente, debían de analizarse, debía de darle seguimiento a esa conducta que como hombres tenían, ¿verdad? Cómo regulaban su vida, porque se les consideraba que estas personas en su conducta eran personas antisociales, que eran personas que eran dementes y que eran personas que no se relacionaban con los demás de la misma manera. Por eso él decía que esta psicología criminal debía de estudiarlos, debía de encaminarse a regular la vida de estas personas mentalmente, porque eran personas que eran anormales y que el campo de la psiquiatría y de la psicología debían de tomarlos como personas peligrosas sociales, ¿verdad? Aquí es donde también yo les comentaba un poquito que se unía Enrico Ferri, que también lo vamos a ver más adelante cuando hagamos nosotros un análisis de las escuelas de la ciencia penal. Y Enrico Ferri decía, igual que
Rocío también era de la época y ellos decían que Rocío era el que estudiaba esas políticas de los ciudadanos, de ese comportamiento que debían de tener, ¿verdad? Entonces, el señor Enrico Ferri es el señor que se dedica a estudiar por qué las personas cometen crímenes, qué es lo que debe considerarse como el delito, cuál es el fenómeno de ese peligro social, cuál era la existencia que tenía ese delincuente y ese conjunto de aspectos que lo van haciendo a él delincuente. Cómo es que los países debían de protegerse, debiesen de estar seguros ante esas personas que en aquel entonces se les consideraba delincuentes, se les consideraba peligrosos sociales, que eran personas que debían de restringírseles su libertad, porque esas personas constituían un peligro para los demás miembros de la sociedad. Entonces, esas conductas antisociales que se les consideraba como delincuente, tenían que aplicárseles o prisión o medidas de seguridad para que ellos fueran a rehabilitarse a las cárceles, para que no siguieran ellos cometiendo hechos antisociales. Ahí recordémonos nosotros que cuando estudiamos el concepto de lo que consideramos que es delito, nosotros dijimos que es una conducta típica que antijurídica, o sea, es antisocial, ¿verdad? Que transgrede las normas sociales, ¿verdad? Entonces ellos también decían que debían de estudiarse esas conductas y esas conductas que eran contra la moral, contra las buenas costumbres, contra lo que era permitido en la sociedad, tenía que aplicárseles una pena o una medida de seguridad y que esta pena tenía que constituir en cárcel, tendría que a las personas quitárseles de andar caminando y ponérseles castigos, que se les debía de dar un tratamiento distinto a los demás, ¿verdad? Y que muchas veces también ellos en aquella época pues también tenían como pena los castigos hacia los reclusos. Entonces el derecho penal se va ahí entendiendo como esa ciencia eminentemente jurídica, ¿verdad? Que tiene que tener una, como nosotros lo hemos visto, el derecho penal debe ser propiamente del individuo. No sé cuántos de ustedes recuerdan, pero en alguna época en el país, con la muerte de un sacerdote, se recogió también a un perro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el perro ese joven? Ustedes son muy jovencitos. Balú. Vale, muy Estaba bien, ¿verdad? pequeño yo todavía. Pero el derecho penal entonces es con exclusividad, dice, para que se aplique únicamente a las personas, ¿verdad? A los individuos. El derecho penal no es un derecho que debe ejercerse pues contra los animales, ¿verdad? Solamente contra las personas pues humanas y que tienen un raciocinio y un pensamiento de claridad. Entonces nosotros vamos viendo que en esto, en este análisis y en estos estudios se va regulando la conducta de los individuos. Se les va organizando, se les va poniendo procedimientos que deben de respetar ante la sociedad, que deben de ser. Sí, sí, ¿alguien quería hablar? Hola, jóvenes. ¿Alguien quería hablar? ¿No? No. Va. Entonces, la política tanto criminal es la que se dedica, dice, desde este punto de vista de la enciclopedia, de todo lo que comprende las ciencias penales, pues es lo que va haciendo esa investigación, ese conocimiento, ¿verdad? Ese montón de criterios de cómo se debe de administrar la justicia o cómo se debe de regular el derecho penal, esas circunstancias, ese conocimiento de la verdad. Ustedes cuando estudien el procesal penal, pues van a ir viendo, jóvenes, que es necesario que ustedes entendamos todos que el derecho penal nace
procesalmente para averiguar la verdad. Entonces aquí en la criminalística, en ese análisis, en esas pesquisas que debe seguir el derecho penal, dice que su función primordial es esa averiguación, esa investigación, que es la que va a propiciar las pruebas, es el escenario del crimen, las técnicas en que se dieron, el debate, si es inocente, si es culpable, si el objeto de esa investigación o esa finalidad lo conllevaba o lo constituía ser autor, si fue por una circunstancia X, si era porque él ya tenía alguna incidencia en la comisión de esos delitos, si se le puede considerar como delincuente, si se le ha respetado las garantías de ser esa persona como o tratada como un ser humano, si hubieron jueces, si hubo policía, si hubo ministerio público, cómo es que se va dando todas las herramientas, ¿verdad? En su función de investigación, recordémonos nosotros que actualmente nosotros tenemos dividida el tema de, primero está la investigación, la noticia criminal, por supuesto, pero que la van a ir viendo más adelante, solo lo estamos estudiando así como que con muchas generalidades desde el punto de vista de la criminalística, y por favor no se vayan a preocupar de estudiar este tema que todavía no les corresponde a ustedes les corresponde solamente someramente ver lo que corresponde a la parte de la teoría del derecho penal, no procesal, jóvenes. Y esto del Ministerio Público, de los jueces, de la noticia criminal, de la averiguación de la verdad, es un tema que ustedes van a ver desde el punto de vista procesal. Así que vamos a pasar a esas ciencias auxiliares o a esas enciclopedias que ustedes tienen dentro de su programa del derecho penal. Vamos a ver que aquí está, dijimos que la estadística criminal, está la medicina legal, está la psiquiatría forense, ya vimos también que está la psicología criminal, la biología criminal y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la estadística criminal es un mero instrumento donde se va a hacer un catálogo, una sistematización del crimen, el estudio de los datos cuantitativos correspondientes a la población criminal. Aquí se va a ver la geografía, por ejemplo, social. Por ejemplo, podemos decir nosotros que donde hay costa, se van a cometer más homicidios. O sea, no es que sea cierto. Yo les estoy dando un ejemplo porque dice que se tiene que ubicar la criminalidad geográficamente. Pero podemos decir que en la ciudad capital, en el centro de la ciudad de Guatemala, se cometen más secuestros. O sea, no es que sea cierto, solo estoy poniendo un ejemplo. Pero podemos decir que en Petén hay más incidencia de narcotráfico. Por eso es que al hacer estas estadísticas criminales como ciencia auxiliar del derecho, tenemos que estudiar la conducta que tienen los individuos, pero también jóvenes. Tenemos que estudiar esa ubicación propiamente de cómo se van dando esos fenómenos criminales. Ha sido definida, dice, como la disciplina que estudia la expresión cuantitativa del delito. La vida social, que tiene por objeto especial los fenómenos criminales. Es esa síntesis de datos, de informes, que por lo regular son estadísticas que nacen del organismo judicial, nacen del Ministerio Público, nacen de la noticia criminal que tiene la Policía Nacional Civil, o también pueden nacer también de observaciones que tengan algunas asociaciones que se dedican al análisis o al estudio de las estadísticas desde el punto de vista de la incidencia o de la delincuencia o los cálculos de observación en esos fenómenos criminales. La medicina legal, a ver, si alguien me ayuda con qué idea tiene de la medicina legal, jóvenes. Perdón, licenciada, la medicina legal es como la medicina forense, determinar cuál es la causa de muerte de una persona. Excelente. Entonces vamos a ver nosotros que la medicina legal, no solamente la muerte es un ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a ver que la medicina legal tiene que ver en muchos aspectos como auxiliar de la ciencia del derecho penal.
También, así como decía el compañero, a la medicina legal también se le llama medicina forense. La medicina judicial es una rama de la medicina que tiene un origen especial. Va a analizar las lesiones, va a analizar si hay heridas, va a analizar las causas de la muerte, va a analizar esas prácticas a que van a servir de auxiliar en los tribunales, en el Ministerio Público, donde va a haber un médico que mira las características desde el punto de vista de cómo se cometió un hecho criminal, ¿verdad? Ustedes, si hay violación, si hubo, principalmente ahora, en los casos de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer la policía, el Ministerio Público al poner una denuncia es auxiliarse de esa medicina especializada, enviar a las personas para que los médicos que son forenses o que se han especializado en medicina legal puedan dar un diagnóstico. Recordémonos que, por ejemplo, para determinar la muerte, se necesita que haya un perito y el perito es un médico, que es el único que puede decir si la persona ha fallecido o si la persona está todavía con vida. Si es una violación, quien va a determinar esa penetración o ese abuso o esas características especiales también va a ser una persona que también va a ser un médico legal que con su conocimiento en la rama de la medicina, pues nos va a auxiliar y nos va a decir, por ejemplo, vamos a ver que hay lesiones leves y hay lesiones graves. Cuando nosotros miramos cómo se determina es por los días de curación y también vamos a ver que si la persona quedó con alguna incapacidad de por vida o capacidades especiales, como le llamamos, también es la medicina forense la que se va a encargar de determinar ese grado de incapacidad, ¿verdad? Entonces, dijimos que los peritos, estos médicos van a ir a tribunales, van a ir al Ministerio Público y son los especializados en hacer esos análisis, esos exámenes. Y son los que van a estar como encargados o auxiliares de la investigación del delito, van a proporcionar esos informes y principalmente las evidencias que posteriormente se van a constituir en prueba para poder darle seguimiento y para poder analizar y dictar algún fallo por parte de los señores jueces, ¿verdad? Jóvenes, la psiquiatría forense. Entonces dice que es Licenciada, sí, una dígame. consulta. El instituto que se encarga con la medicina forense es el INASIF, ¿verdad? En Guatemala tenemos al INASIF. No olviden ustedes que también los centros de salud, también los hospitales públicos, por ejemplo, si ellos tienen conocimiento de que alguna persona ha sido abusada sexualmente porque la encontraron tirada o porque tiene señales de violencia, ellos se constituyen también en esa autoridad que tiene que dar aviso. Y esos informes, recordémonos que hay lesiones que desaparecen muy rápido. Entonces tienen que dar esos informes preliminares y ahí se constituyen también en médicos forenses o médicos legales, pero nosotros en Guatemala tenemos una unidad, una institución que es el INASIF, que es el instituto que mira esas ciencias, ¿verdad? De la medicina como auxiliar del Ministerio Público, como auxiliar de tribunales, para poder determinar si la persona, pues, el grado de daño que tiene, si la persona ha fallecido y también miran si las personas que privados de libertad también tienen alguna lesión o algún impedimento para poder estar detenidos, ¿verdad? Que lo hemos visto mucho, que para cuando los jueces dan una medida que sustituye a la prisión porque la persona está enfermo, requiere que el INASIF los analice previamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi una mano levantada ahí, jóvenes. Yolik, solo le quería consultar, por ejemplo, ¿el INASIF es parte del OJ o del Ministerio Público? Porque ellos o son independientes. Ahora el INASIF, recuérdense que es un instituto que inclusive cuando ustedes vayan a ver la normativa, muchos de ustedes pueden ser director del Instituto de Ciencia Forense porque ahora son electos por una comisión, el delegado que está ahí de director. O sea, sí está
de manera autónoma del Ministerio Público y de manera autónoma del organismo judicial, porque no pueden ser juez y partes, porque los dictámenes que ellos dan son pruebas. Y si perteneciera al organismo judicial, el organismo judicial tiene la función de dictar la sentencia. Entonces no podría él también dar el peritaje para esa mezcla de esa prueba. Y el Ministerio Público se auxilia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Es un auxiliar. Gracias, Licuamol. Para servirle. ¿Alguien más, jóvenes? No. Bueno, la psiquiatría forense dice que también es un auxiliar, solo que en este caso es para poner las medidas de seguridad. Recuérdense que pueden haber o prisión o medidas de seguridad. Cuando la persona ya está en un momento delicado de sus facultades volitivas, ¿verdad? Que ya no puede pensar, que ya lo hace de alguna manera que no lo piensa, sino que lo hace, por ejemplo, nosotros miramos muchas personas que hacen insultos o muchas personas que posiblemente les tiran piedra a otras o muchas, permítanme, jóvenes. Sí, sí, sí. Mire, ¿me permite terminar una clase, por favor? Gracias, gracias, gracias. Bueno, miren, entonces, jóvenes, la psiquiatría forense es esa necesidad de auxiliarse de ese perito para que podamos nosotros ver los tratamientos o las inconveniencias que esas personas tienen, para que no se les ponga una prisión o que no se les, sino que se les ponga una medida de seguridad, ¿verdad? Porque esa persona pues no puede ser considerado como un delincuente, porque esa persona a través de la psiquiatría se ha determinado que tiene una enfermedad y que su enfermedad automáticamente es por esa incapacidad de esos principios para la conducta. Y hay que tener sentido, hay que... Licenciada, disculpe, este sería en el caso de una persona que ha sido declarada en estado de interdicción. Claro, que la persona tiene que también ser declarada por el INASIF, en este caso, como persona que no tiene sus capacidades volitivas. Pero hay algo ahí bien importante, ¿verdad? Porque esta persona tiene que gozar de un cuidado del Estado, tiene que gozar de la medicina que necesita y por eso es que se le interna como una persona que se le protege, porque lo que yo les quería decir es que para que uno cometa un hecho delictivo, jóvenes, hay un principio importante. ¿Cuál es el principio, jóvenes? Hay un principio importante. Yo sé que algunos de ustedes lo saben, pero alguien que lo quiera decir. ¿Podría repetirme la pregunta? Perdone que no le escuché bien. Para que yo cometa un hecho criminal o un hecho antisocial o un hecho que contradice una norma, ¿cuál es ese elemento que el Estado me pide a mí para que yo pueda ser juzgado? El principio de legalidad. ¿Perdón? La voluntad, El licenciada. principio de legalidad. ¿Quién dijo la voluntad? Principio de legalidad. Principio Gilmar. de hecho. ¿Perdón? Principio de hecho. Gilmar, No, yo hay un dije la joven voluntad. que dijo la voluntad. Miren, Soy eso es lo Gilmar, más- licenciado. Muy bien, Gilman. Miren, eso es lo más importante. Si alguien no tiene esa voluntabilidad, cuando yo tengo la voluntad de lesionar a alguien, cuando tengo la voluntad de robarle, cuando tengo la voluntad de matar a alguien, cuando tengo la voluntad de secuestrar, hay un camino del crimen. Yo determino las etapas porque yo lo estoy planificando, porque quiero hacerlo. Eso se llama dolo. Por eso, para que alguien cometa un hecho criminal, tiene que tener esa voluntad, esa decisión personal de hacerlo. Y una persona que está enferma psicológicamente,
no tiene esa capacidad de pensamiento. Por eso es que a esa persona se le pone una medida de seguridad y no se le manda ¿a qué? A prisión, jóvenes, ¿verdad? Que hay ahí una diferencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Claro, licenciada, pero para determinar Licenciada, ese tipo de conducta, el INASIF tendría que dar el dictamen de que esa persona tiene problemas mentales. O sea, eso no lo determina el juez ni el Ministerio Público. No, recordémonos que ahí necesitan ellos un peritaje especial porque el juez pues es un encargado de letras, ¿verdad? De la aplicación y de ver las garantías de las personas que son privadas de libertad o que son llevadas para que se les juzgue. El Ministerio Público tiene una exclusividad. Su exclusividad es la investigación, ver todos los elementos que le dicen si la persona los cometió un hecho antisocial o criminal o si la persona no los cometió, ¿verdad? Entonces ellos no son los técnicos, no son las personas preparadas para poder decir que esa persona es un enfermo mental o es una persona con una capacidad restrictiva y que no lo pudo hacer en su pleno uso de voluntad, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues, no cometió el dolo, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna pregunta? licenciada, y otra pregunta. Tengo otra consulta. Si el INASIF no se encontrara, bueno, no existiera, digámosle, en ese plan o, ¿verdad? Si no se encontrara disponible, ¿habría alguna otra entidad del Estado o de nuestro sistema de justicia que se encargue de realizar el respectivo peritaje que usted comenta? Miren, les puedo decir que no nos hagamos supuestos que ya no son reales. En los años, yo estudié Derecho Penal, tal vez en el 89. En el 89 nosotros éramos auxiliares, los estudiantes llevábamos casos. Y le voy a contar una experiencia mía por una persona privada de libertad de la granja penal de Escuintla. Esa persona se le llevaba al hospital y el hospital decía que era una persona que tenía una capacidad especial, que en aquel entonces, ¿verdad? No se le llamaba con la palabra capacidad especial, sino que era un loco, pues, o sea, alguien, términos del hombroso. Pero ahora tenemos una institución que es el INASIF, que es un instituto de ciencias forenses que se encarga de eso. Entonces ya no hay esos supuestos. ¿Alguien más, jóvenes? Muchas gracias, licenciada. Para servirle. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar, jóvenes, a ver el tema de las escuelas, del derecho penal, ¿verdad? Y aquí vamos a ver los precursores de las escuelas del derecho penal, como Bentham, ya les hablábamos de Francesco Carrara, de César Lombroso, ya les habíamos hablado un poquito de Enrico Ferri, sobre el tema de la psiquiatría y de la psicología forense. Vamos a ver aquí también temas como Rossi, como Francesco Carrara y temas que están inmiscuidos en estos hombres precursores que desde el siglo XIX hasta este momento, pues nosotros vamos viendo que van estudiando cómo se va dando el derecho penal, ¿verdad? Y vamos viendo aquí de alguna manera que ellos consideraban desde el año 1775, o sea, podemos ver que mucho más antes del siglo XIX, el siglo XVIII, muchos de ellos pues dicen que ellos consideran o que miran en la ciencia penal una ciencia moderna, una ciencia especial, una ciencia que estudia el tema punitivo, el tema de coerción del Estado, y que también este tema de estas escuelas para ellos, también a la par de la coerción, ellos también consideran que debe de verse la prevención de los delitos, que tiene que basarse no solamente el Estado en esa coacción psíquica, en esa coacción física, sino que también el Estado tiene que informar al ciudadano, que a la par de intimidarlo, también tiene que educarlo, que tiene que conseguir que el ciudadano no cometa esos hechos delictivos, que tiene que buscar respetar al ciudadano con esos principios que tiene que tener de legalidad, que el Estado no puede dedicarse a andar amenazando ciudadanos, que el Estado debe de tener todo recogido en una norma,
que el Estado debe estudiar esas conductas de comportamiento y que en base a esas conductas de comportamiento, cuando considere que no son las mejores, es ahí donde el Estado pues tiene que imponer las sanciones. Pero esas sanciones, dicen estos estudiosos o precursores del derecho penal, que por supuesto, en aquel entonces les llamaban criminales, ¿verdad? Tienen que estar establecidas para cada comportamiento criminal. La norma tiene que estar establecido cuál va a ser el tratamiento que le va a dar, ¿verdad? En el año 1761 a 1835, Romagnosi consideraba que el derecho penal venía desde el derecho natural y que todo lo que se daba ya devenía. Y él, Romagnosi, es el que plantea el caso que nosotros vemos de Caín y Abel. Y él dice, es que desde que se fundó el mundo, eso ya venía, ¿verdad? Nosotros recordamos la historia de la Biblia, ¿verdad? Caín mató ¿a quién? Caín mató ¿a quién? Caín mató a Abel por una envidia que tenía su hermano. Según la Biblia menciona que Abel tenía la costumbre, bueno, en ese tiempo tenía la costumbre de brindarle a Dios lo mejor y Caín les ofrecía lo más pésimo que tenía. Entonces, en un momento de la Biblia, Dios recompensa a Abel por su buen tributo, por su buena ofrenda. Y Caín toma la voluntad, el mal inicio, digámosle de esta manera, de ejecutar a su hermano porque lo envidiaba. Él quería los tributos que recibía Abel por esas buenas acciones que él cometía. Entonces Caín decidió matarlo con el propósito de ser el beneficiado. Desde ahí podemos decir que empieza la historia del derecho penal por un delito, un homicidio, si lo podemos plantear así. Amén. Bueno, en aquel entonces sería un homicidio, tal vez ahora sería un asesinato porque hubo una planificación, ¿verdad? Nocturnidad, despoblado, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Jóvenes, hay uno que dice yo, chavo Fátima, no sé qué, jaja. Por favor, yo les ruego que si van a hacer algún planteamiento por escrito, lo hagan con seriedad, si no yo voy a anotar y voy a ver quiénes son y de verdad les voy a bajar puntos. Y un maestro no debe de ser coercitivo, jóvenes, debemos de entendernos. Pero si usted no está de acuerdo con el planteamiento de su compañero, respételo. Pero por favor aprendamos esa manera de poder comportarnos los unos con los otros respetándonos. Yo puedo no estar de acuerdo, pero tengo que respetar. El otro compañero puede no estar de acuerdo con lo que yo digo, pero tiene que respetarme, por favor. Entonces, jóvenes, Romagnosi decía eso, ¿no? Que venían de las, miren otra vez, usuario, yo chavo, Fátima, jajaja, yo no sé quién es. Por favor. Entonces, jóvenes, lo que tenemos que, o le voy a pedir, Sarita, si me hace el favor de auxiliármelo y me lo saca de la página de una vez, por favor, lo bloquea para que no esté molestando porque seguramente no es estudiante nuestro. Bloquéelo de una vez. Entonces, se considera que el derecho penal, dice, es un derecho que lo que tiene son esos antecedentes, desde los derechos que son propulsores de ese sufrimiento de las personas que les causaba un delito, ¿verdad? Un daño, un sufrimiento, una causa, un temor, y que deviene de ese comportamiento criminal desde las épocas de los nacimientos y de los acuerdos de esos derechos humanos, ¿verdad? Y ahí deviene a esos derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la libertad, ese derecho natural, que la persona desde que nace libre, desde que la persona nace, pues no pueden imponérsele más que las reglas de que respete la conducta de los demás, de sus vecinos, de los que nacen o que viven juntos en una comunidad. Y recordémonos que pues antes no podríamos llamarle sociedad, ¿verdad? Porque en 1700 eran grupos y muchos de esos grupos pues convivían en comunidades donde se auxiliaban entre sí. Para Benjamín Bentham, en 1748 a 1832, él consideraba que el derecho penal tenía dos partes, una parte puramente formal y una parte puramente sustancial. Distinguía además, dice, entre la acción y la omisión. Recordémonos, jóvenes, que lo vamos a ir viendo poco a poco según el código. Cuando hablamos de acción, es lo que yo hago para poder provocar esa acción criminal, ese hecho criminal, ¿verdad? Esa acción es, por ejemplo, yo agarré
un arma de fuego y le disparé a alguien. Y a través de esos disparos que yo le hice, la persona se le provocó la muerte. Entonces, lo que yo hice, eso es la acción. Eso que yo provoqué. Pero yo tuve que accionar, tuve que hacer algo para poder, ¿verdad? Y la omisión dice que hay por acción porque yo hice, pero también hay conductas criminales por omisión. Aquí vamos a ver y vamos a ver un montón de casos. Vamos a ver el caso del salvavidas, que es la persona que tiene la capacidad para poder rescatar del mar o del río o de un lago a otra persona, porque se está ahogando. Pero si yo me meto a rescatar a esa persona, tal vez lo que voy a lograr es que me ahogue, porque yo no he estudiado para ser salvavidas. Pero si el salvavidas ve que alguien se está ahogando, comete el delito de homicidio por omisión, que ahí sería un homicidio, ¿qué, jóvenes? Culposo, ¿verdad? Porque la persona que lo hizo por una, ¿qué? Falta de pericia, por imprudencia, por negligente, porque no actuó. Entonces, por eso es que dice Benjamin Bentham que los delitos son por acción o por omisión. Entonces, por omisión también el médico que tenía que darle un medicamento, ponerle una medicina a un paciente, la enfermera, pero no lo hizo. Se le olvidó. Entonces, ¿quién es responsable de la muerte de esa persona por omisión, ¿verdad, jóvenes? ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna manifestación? Licenciada, perdone, y por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo voy en la carretera y aviento a alguien, ¿ese también puede ser por omisión? No, ahí claro que es culposo, porque porque fue, ¿por qué? Porque Por se cruzó la calle. Por falta de imprudencia o por negligencia, porque usted sabe que el peatón debe respetársele, pero no le dio tiempo. Entonces, ese es un delito puramente, ¿qué? Culposo. Usted no tenía que cuidar la vida de él, no sabía, no era, usted no le dio tiempo de frenar, porque tal vez usted iba viendo recordémonos que los reflejos de los ojos no siempre miran hacia donde viene una persona, porque puede que venga por un lateral. Cuando hay un homicidio de una persona que va caminando es culposo, que una muerte de un vehículo es culposo, salvo que la persona usted ya la quiera matar y sepa que pasa por ahí todos los días, ¿verdad? Pero de ahí es culposo. Aquí es por omitir mi obligación. Un policía que tiene que guardarle a usted la vida porque está viendo que un ladrón lo está atacando y él no hace nada, también es responsable de esa muerte por omisión. Él omitió darle a usted la seguridad que tenía que darle. Son dos casos distintos, jóvenes. Aparte es el culposo y aparte es por omisión, ¿verdad? Solo que tiene que menguarse. Y como es menguada la pena, pasa como que a recibir una pena de un delito culposo o preterintencional, ¿verdad? Depende cómo lo vaya a calificar el juez, pero es distinto la culpabilidad, el dolo, y es distinto también el tema de la omisión, que lo vamos a ver más adelante, por favor, oyeron, lo tienen en su programa más adelante. Solo vamos viendo un poquito ahí, introduciéndonos en el derecho penal. Licenciada, ¿cuál es el nombre de esta escuela que acaba de mencionar? Disculpe. Miren, ahorita tendríamos que ver los propulsores de las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le hablo de la escuela positiva, está César Lombroso, Rafael Garáfolo, Enrico Ferri. Si hablamos de los precursores de las escuelas clásicas, ahí es donde estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Con el señor Romagnosi, con el señor Bentham, con el señor Filanchieri. Ellos son italianos, posteriormente son antes de la escuela clásica. Muchas gracias, licenciada. Ya vamos a entrar a la escuela clásica. Entonces, jóvenes, para Bentham seguía diciendo que entonces había que ir definiendo esas maneras o esas formas de culpabilidad y los grados, ¿verdad? Que no podíamos pensar que todas las personas que cometen un hecho delictivo lo hacen con dolo o con circunstancias agravantes, que también hay que ver esas circunstancias en las que se da el delito, porque muchas veces pues hay circunstancias que van a atenuar la pena
porque la persona no lo quiso hacer, porque actuó en legítima defensa o defendió a un pariente o porque cometió el hecho, como decía el compañero, en un accidente. Aparte es un hecho de tránsito y aparte es un accidente. Un hecho de tránsito, hay un gran terremoto y se cae en un edificio y ahí pues usted venía y por esquivar un bloque o algo pasó llevándose un montón de personas, pero ese es un hecho. La naturaleza lo hizo. Un accidente yo lo provoqué porque los reflejos no los vi, o porque yo venía dormido, no había descansado, porque venía viendo el teléfono, diferentes circunstancias. Entonces él dice que hay que ver tanto los agravantes como los atenuantes de los delitos. Y esa posibilidad también decía Bentham, de que también debemos de ver la reinserción de las personas privadas de libertad o de los que llamamos delincuentes en aquella época. Y que con esa finalidad, pues debe de imponérsele una pena donde la persona pueda volver a ser una persona socialmente habilitada. Antes de la escuela clásica también tenemos a Filangieri, que él también es italiano, en 1752 y 1788. Él va a centrar su estudio, el derecho penal, él le llama contractualista. Él considera que la acción tiene que estar con una voluntad, que esa voluntad tiene que tener una imputabilidad con capacidad de querer hacer las cosas, que dentro de la culpabilidad tiene que haber un dolo, que la persona tiene que tener también en ese momento ser responsable de esa provocación, de ese hecho, y que la pena de esa persona pues debe de estar de acuerdo con lo que la sociedad quiere, que ese cumplimiento de esa pena tiene que ser el perder un derecho social y que ese derecho social puede ser la libertad y que los hombres, dice, por temor a perder ese derecho de su libertad, no van a cometer hechos criminales. Entonces le llama un principio contractualista. Debemos de estar de acuerdo con lo que la sociedad quiere. Para que los hombres se les dé esa obligación de que si hacen cosas que no deben en esas conductas de imputabilidad, de dolo, de la acción criminal, automáticamente pierdan ese respeto, pierdan ese derecho que tienen de convivencia con la sociedad. Ahorita vamos a entrar, jóvenes, a la escuela clásica del derecho penal. La escuela clásica se va a destacar entre sus principios o sus seguidores, como el señor Giovanni Carminini, Pellegrino Rossi y el más famoso de todos, que lo van a escuchar un montón de veces, don Francesco Carrara. Dice que si bien estos autores forman parte de la escuela clásica, siguen una línea de doctrina de pensamiento homogénea, similar, pero también algunos dicen que pueden tener diferentes posturas. Para la escuela clásica, el derecho penal es una creación misma del ser humano. O sea, cuando nace el ser humano, nace el derecho penal, que es una voluntad de Dios. Por lo tanto, la escuela clásica dice no tiene nada que ver con el contrato social de Rousseau, que lo vamos a ver más adelante. La escuela clásica, jóvenes, el derecho penal nace cuando Dios hace a la humanidad. El derecho penal nace cuando realmente dice es la voluntad de Dios. Existe por la ley humana, existe por una ley que ya viene de la naturaleza, o lo que llamamos algunos de nosotros pecado, ¿verdad? Las 10 reglas, ¿verdad? De Moisés, que ya estaba escrito, no matarás, no robarás, ¿verdad? No vamos a tomar los bienes que no son nuestros. Entonces, a eso le llama la escuela clásica que ya hay un comportamiento determinado de lo que nosotros debemos de considerar que es un delito, que va a transgredir esa conducta en la creación de la humanidad, que la voluntad de Dios no es que los seres humanos transgredan su ley, ¿verdad? Sino que es necesario que exista una convivencia, una tutela jurídica. Es necesario, dice, para los de la escuela clásica, que el delito se entienda
como un ente jurídico que es antijurídico, que no está bien con la sociedad, y que a esa acción que no es correcta ante los demás miembros, pues se le ponga una pena, y que esta pena debe de imponerse con la finalidad de restablecer el orden social. En la escuela clásica, jóvenes, la pena solo se pone para que se restablezca el orden social, para que vuelva la paz. Esa es la finalidad, ¿verdad? Por ejemplo, dice, el reo debe de tener una pronta penalización para que de esa manera perturbe a los demás. Debe de traer un mensaje, que es restablecer, ¿qué dijimos, jóvenes? ¿El orden qué? Jurídico. ¿El orden social? Social. Se debe restablecer el orden social, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí en la escuela clásica, jóvenes? Que la escuela clásica lo va a ver exclusivamente desde el punto de vista de cómo lo mira desde el nacimiento de Dios, ¿verdad? Las cosas son pecado, y cuando se le impone una pena a la persona en la escuela clásica, se hace con el pensamiento de restablecer el orden social, ¿verdad? Para que la persona sufra un escarmiento por lo que hizo. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Sí. Vamos ahora a la escuela positiva. Miren, es importante esta escuela positiva, porque para nosotros hasta hoy día, nosotros vamos a ver que todo lo que hoy tenemos es escuela positiva. Nosotros, la ley, es dura, pero es que, jóvenes. A ver, ¿quién me ayuda? No era así, Es dura, pero es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Hay que cumplirla, ¿verdad? A ver, ¿quién me ayuda ahí con el latinazo? La ley es la ley. Ayúdenme ahí. ¿Cómo? A ver, ayúdenme ahí con la ley. Es la ley. Es dura, pero es la ley. ¿Cine qué? Cumplirse, Hola. licenciada, ¿no? ¿Perdón? Cumplirse. No, que me ayuden con el latinazo. La ley es dura, pero es la ley. ¿Cómo se dice? Es la Duralex, Cedelex. Duralex. Muy bien. Duralex, Inelex. Bueno, jóvenes, la escuela positiva. Entonces, la escuela positiva, jóvenes, sus grandes promotores, los grandes estudiosos de la escuela positiva, y que les digo que es bien importante para nosotros, por favor, no la vayan a dejar de poner atención, porque hasta hoy día los estudiosos de nuestro derecho penal dicen que nosotros seguimos siendo positivistas, o sea, para que algo suceda en nuestro contorno tiene que estar en la ley. Entonces, los promotores de esa escuela positiva son los señores César Lombroso, Rafael Garáfolo y Enrico Ferri. Vamos a ver que la escuela dice positiva, antes de estos tres estudiosos, de estos tres teóricos, también ya se venía estudiando, dice, las principales características o cómo era que se constituía y los elementos y esas fases especiales de ese fenómeno del delito y por qué se considera esa responsabilidad, ese carácter social, por qué se considera que la persona debe tener una pena, la pena debe ser un medio social, recordémonos que lo vimos en la escuela clásica, ¿verdad? Que es un medio social de la sociedad, pero ellos ya vienen aquí a confrontarlo. ¿Por qué todas esos temas de la responsabilidad, de la defensa social, del delito? Y comenzando por el señor César Lombroso en 1835 a 1909, jóvenes, para los que están escribiendo, qué bueno, pero no olviden que la clase se las mandamos ahí también grabadas. Entonces, para que ustedes vayan ahí un poquito, descansen. De 1835 a 1909, su teoría del criminal nato. Aquí el señor César Lombroso dice que pues debe cuestionarse eso, ¿verdad? Que la sociedad debe mandar un mensaje, que los que nacen siendo delincuentes, para don César Lombroso, se van a morir siendo delincuentes.
Y nosotros vimos aquí que también ya en aquella época, pues en los 1800, recordémonos que los esclavos estaban en pompa, ¿verdad? Y la venta de esclavos como que era parte de la vida social en aquel entonces. Entonces, él consideraba que esas personas especiales de raza, esas personas que tenían alguna capacidad especial, alguna deformación, pues eran personas que ya traían como figuras de delincuentes. Eran individuos que se les podía considerar con características somáticas especiales, que eran considerados delincuentes. Entonces, para él, que una persona sea delincuente, tenía que tener características especiales. Entonces decía que el delito es un fenómeno en que el individuo va a estar determinado y que muchas veces él decía que esa persona se iba haciendo delincuente por el ambiente, por donde estaba, ¿verdad? Y que esa persona pues se iba a determinar desde que nacía por un origen criminal y que no había que estudiarlo tanto porque él, a través del método inductivo, o sea, él inducía que esta persona ya nacía con esas características. Y si nacía con esas características, esa persona era un delincuente nato. Luego aparece también como uno de los grandes estudiosos de la escuela positiva al señor Rafael Garáfolo, también en 1851 a 1934. Esta persona lo que decía es que el delito era una acción lesiva de sentimientos que ya el hombre traía dentro de sí altruistas y que esta persona era una persona que se debía considerar temible, que era una persona que podía causar mucho daño, porque era una persona que ya venía culpable, ¿verdad? Y que de alguna manera pues debía de dársele un seguimiento, porque era una persona que causaba miedo a los demás y que por lo tanto era una persona culpable y que ese delito que él cometía pues era lesivo hacia los demás. Luego encontramos en la escuela positiva también a don Enrico Ferri. Don Enrico Ferri tenía la principal aportación que él determinaba que las personas que cometían delincuentes, también la sociedad los hacía responsables socialmente. Que estas personas, esos hechos que cometían, eran hechos que se daban por condiciones biológicas, condiciones físicas, por el clima también. Y también decía que de alguna manera también tenía que estudiarse el tema de que estas personas también lo podían hacer por el contexto que por el contexto que jóvenes por el contexto que Tal vez por el contexto social, licenciada. por el contexto social. Él decía que parte de esto se daba también por el contexto social en el que él vivía, ¿verdad? Y que hoy vemos que parte de eso también es lo que nosotros tenemos dentro de nuestros estudios, ¿verdad? Cómo es que se va dando que las personas muchas veces, los sitios que nosotros llamamos sitios marginados, posiblemente también los hacen incurrir en esos hechos de criminalidad social, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esas escuelas del derecho penal son ese conjunto de gente que pensó, de gente que a través de diferentes métodos, a través de diferentes doctrinas, fue creando pensamientos de filosofía de lo que se considera el derecho penal, de lo que se considera la legitimidad, el jus puniendi, la naturaleza del delito, los fines del delito, y ahí es donde nosotros pues estamos en esa escuela positiva que se va dando de las corrientes clásicas del derecho penal. Consideraba, ¿verdad?, que haber alcanzado su más alto grado de perfección en la reacción de construir una teoría jurídica que brillaba tanto en Europa, en Italia, de corrientes de pensamiento penal que van aportando esa estructura, esos niveles de conocimiento más elevados, que el derecho penal dice que tiene que estar consagrado también en principios, que ese derecho penal también tiene que tener ideas claras,
que las ideas del derecho penal que provocan esa cantidad de incidencias que son o que transgreden normas penales, pues no podemos decir que todo lo que no estamos de acuerdo puede ser derecho penal, ¿verdad? Sino que para ellos tiene que haber una justificación, una comprobación, una inutilización de la persona que es delincuente de esas normas, de una irrespeto a esas normas, pero que esos también para poder tratar a una persona o poder llamarle que es un peligroso social, pues tiene que tener diferentes planteamientos, tiene que tener una evolución en el pensamiento, ¿verdad? Que hay diferentes maneras en las que se le pueda pues clasificar de esa manera, porque nosotros vimos que en la escuela clásica todos son delincuentes, los enfermos que tienen una capacidad especial o los negros, pues son delincuentes. Aquí no. Aquí ya en la escuela positiva dice que tiene que haber etapas donde se vaya preocupando a la persona por cuál se va a clasificar como delincuente, que tiene que haber un derecho sentido de responsabilidad moral, de formar responsabilidad social, de esa razón por la que va a existir el derecho penal, que tiene que tratársele a los hombres con una tutela jurídica, con un respeto a la sociedad, que se tiene que crear una conciencia que los hombres nacen libres, que no se les puede quitar una realidad de existencia, que tienen que haber, que para imponer una pena en la escuela positiva, tiene que haber pasado por ese tratamiento del derecho penal de la vista jurídica, que tienen que haber diferentes pasos, que tienen que encontrarse en las ciencias penales, en la enciclopedia de todas esas ciencias penales, de la criminología, tiene que ser desde el punto de vista, dice, de varios autores, donde deben de considerarse los avances de lo que pueden considerar que son las razones para que a las personas se les ponga o se les imponga una pena. Que el derecho penal, pues, no puede llamar delincuentes a todos, que el derecho penal tiene que tener criterios definidos para llamarle a alguien delincuente. Tiene que haber, dice, de diferentes, estar plasmado en la dogmática y en la técnica jurídica, cuáles van a ser esos tratamientos por los cuales se le va a imponer a una persona una pena, que no es solo por poner un estímulo, no es solo por sacarlo de la sociedad, sino que se deben de ir agotando todos los mecanismos para que esa persona pueda ser considerada como una persona que ha transgredido una norma o llamarle un delincuente. Que más jóvenes, el derecho penal dice que debe ser considerado un protector de las personas, no debe llamarles a todos delincuentes. Que el derecho penal, pues, debe de tener estudios constantes de los ilícitos, de las inconveniencias, de la moral, de la inmoral, de lo que le llama delito, que el derecho penal debe de estudiar a los hombres y debe de darles protección también y no debe dejarlos en el límite de las normas. Tiene que crear una tutela judicial, tiene que crearles protección y que el derecho penal no debe ser represivo, no debe ser doloroso para los demás. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguien más? Para que nos quedemos en la escuela clásica, en la escuela positiva, perdón. Recordemos que hay diferencia. La escuela clásica reprime. La escuela positiva dice que ya tienen que haber análisis, que tienen que protegerse inclusive a las personas que se les considera delincuentes, que tienen que haber como que las reglas establecidas, que el derecho penal va innovando, que hay que estudiarlo, que hay que analizárseles, que no se les puede llamar a todos delincuentes. ¿Tienen planteamientos hasta aquí, jóvenes? Yo, licenciada, solo quisiera preguntarle algo. ¿El derecho constitucionario existe solo en Guatemala? Cuando habla del derecho constitucionario se refiere al derecho de los pueblos originarios. Usted me está hablando del derecho de los pueblos indígenas, sí, o me está hablando de la costumbre. Sí, exacto. No. Si va a Perú, si va a Bolivia, si va a Estados Unidos, también hay pueblos originarios, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho constitucionario son esos pueblos y esos habitantes que fueron los
primeros que existieron. Y si nosotros nos vamos pues a la colonización, al estudio, tenemos que ir a esas personas que muchos dicen existieron, no existieron, a los que les llamamos nuestros antecesores, que son los mayas, ¿verdad? Y tenemos que analizarlos, quiénes son sus descendientes y cómo era que ellos se regían en aquel entonces por la costumbre. Y también el derecho penal, pues por supuesto, tiene que protegerlos, ¿va? Claro, yo le hacía la pregunta porque el derecho penal muchas veces no se puede poner. Pero me pueden ayudar con ese compañero que le dicen chao, para que yo lo determine y lo bloquee, porque es que sigue molestando y no se vale. Estoy segura que no es estudiante de nuestra clase. Siga, joven, perdone. Sí, le decía, licenciada, que mi pregunta era porque el derecho penal muchas veces no se les da a estas personas porque se respaldan con el derecho constitucional de sus costumbres. Bueno, recordémonos que todavía no hemos entrado a eso, ¿verdad? Pero tenemos que llevar a esas formas primitivas del jus puniendi. Existía la venganza privada, existía la venganza absoluta, la venganza de sangre, y pues cuando vamos a esos pueblos originarios, muchos de ellos desterraban a los miembros de la comunidad si cometían una infracción, o también recordémonos la ley del talión, ojo por ojo, pues si alguien mataba o si alguien robaba, diferentes castigos, ¿verdad? La muerte del ofensor o de algún miembro de su familia, ¿verdad? O la reacción de la ley del talión, la venganza divina, la venganza también de la remuneración que se va dando posteriormente. Entonces, habría que estudiar más allá, pero desde las escuelas clásicas estamos viendo un poquito ya más allá. Y cuando en la próxima clase vamos a ver esas formas, por lo que usted me está planteando, que iría más o menos en el punto séptimo, como pero vamos a verlo de una vez en la próxima clase, la ley del talión, y vamos a ver la venganza divina y todas esas formas para poderlo entender. Pero el derecho consuetudinario, esas costumbres, acordémonos que a través del convenio 169, o inclusive ya el derecho penal y el derecho constitucional le permite a algunos pueblos nuestros originarios ejercer su propia justicia, en aquellos casos que no sean graves, en aquellos casos que no sean los homicidios, no sean secuestros, no sean asesinatos, no sean los de narcoactividad o de algunas lesiones que solo le competen al Estado, cuando ya esté el bien común en riesgo. Pero si son por costumbres, ellos pueden ejercer una vez no apliquen pena de muerte, ¿verdad? Ni castigos crueles, ni castigos degradantes. ¿Alguien más, jóvenes? Buenas tardes, licenciada. Y niña. Dale tú primero. Digan. Licenciada, las escuelas serían solo dos, la clásica y la positiva. No. Vamos a seguir con las escuelas. Está la escuela, ¿qué? La escuela clásica, la escuela positiva. Vamos todavía, ahora nos vamos a quedar en la escuela positiva, no hemos terminado. Miren, les voy a leer algo de la dinastía de Confucio. Confucio, en los predecesores, al también estudiar el derecho penal, él decía que solo debían de existir 5 delitos imperdonables. El hombre que medita en secreto y practica bajo copa de virtud, incorregibilidad reconocida y probada en la sociedad, calumnia revestida en el manto de la verdad para engañar al pueblo, venganza. Esta era sancionada con la máxima pena, la pena de muerte, y formular el pro y el contra sobre el mismo asunto. Entonces decía Confucio de la dinastía Chan, que para él solo existían estos 5 delitos y que prácticamente eran pillajes o castigos religiosos. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Yo le tenía una consulta, licenciada. Sí, hágala. Quería saber si no sé si está en la posibilidad que nos apoye con material respecto a los temas del día de hoy. Sí, solo que miren, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo cuando regrese a Guatemala la próxima semana. ¿Oyeron? Se los ofrezco con mucho gusto, sí se los doy.
Gracias, licenciada. Para servirles. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciada, disculpe, ¿podría repetirme los nombres de los 3 precursores de la escuela clásica? Perdón, solo estoy leyendo lo del patojo este que va a describir. Espérenme, es que le voy a pedir aquí a Sarita que me haga la caridad de poder bloqueármelo. Es que no se vale que esté molestándonos. Y ustedes no me lo pueden ubicar ahí. Yo, Chavo Fátima, no me lo pueden ubicar. Hola, no me lo pueden ubicar ahí, que no lo... A ver si lo... No me lo pueden ayudar ahí, jóvenes, con él. Hola. Di que es que la aplicación es un poco complicada como para ver a todos los que están participando. ¿Cuál es el nombre del compañero, licenciada? Se llama Álvaro, licenciada, yo ya lo tengo ubicado. Pero para bloquearlo, ¿cómo hago? Porque es que me fastidia mucho y si no quiere recibir la clase, pues que no la recibe, pero no puede. Entonces, para ayudarme a bloquearlo, porque de verdad Licenciada, fíjese que hay 2 Álvaros, pero el Álvaro que escribió ese comentario de Chavo, fíjese que ya no está en la sala correspondiente. Ah, bueno. Ya no está en la sala correspondiente, se salió. Ok. Se salió, son 2 Álvaros los que hay. Entonces, qué bueno. Jóvenes, entonces, la pregunta que usted me hacía era de la escuela clásica. Joven. Sí, licenciada, de los precursores de la escuela clásica. Bueno, cuando nosotros vamos a ver a la escuela clásica, dijimos que sí. Creo que, bueno, no sé, yo siento que hay una equivocación con el chat y con la persona que fue, ya que este chico puso así como que ya, porque el chico Fernando, creo yo, o Rafael, estaban preguntando, entonces era algo que usted ya había respondido, entonces él dijo que ya no preguntaran más porque no la dejaban dar su clase. Pero igual, si yo logro contactarme con la persona que haya sido, yo voy a hablar con esa persona con los coordinadores para ver qué se puede hacer, pero creo que no fue con la mala intención de tratar o interrumpir la clase, sino de que decirle que no hagan tantas preguntas que no van al caso. Va, entonces si fue de esa manera, dígale a su compañero que con mucho gusto me escriba y lo volvemos a incluir, pero que tratarse de, si no fue con el ánimo de reírse del otro compañero, excelente, pero que si se ríe, eso sí no, porque no lo puedo permitir. La escuela clásica, entonces los precursores jóvenes, para terminar, don César de Becaria, Giovanni Cambianelli, Peregino Rossi y don Francesco Carrara. Pero lo revisamos y lo platicamos un poquito y gracias compañera por su explicación y dígale al compañero que con mucho gusto lo volvemos a incluir, solo que nos diga si sí está en la clase o si no está en la clase. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Y nos miramos primero Dios el día jueves. Buenas tardes, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada.